A continuación vamos a estudiar varios modelos que analizan la estrategia y la ventaja competitiva. Y el primer modelo, pues como no, es el que propone nuestro querido amigo Michael Porter. Michael Porter en 2009 define la existencia de 4 estrategias competitivas basadas en la búsqueda de 2 ventajas combinadas con diferentes ámbitos. Bien, voy a contarlo rápidamente y luego profundizaremos en cada una de ellas. Las 2 ventajas son la diferenciación de producto y el liderazgo en costes. ¿Qué quiere decir diferenciación de producto? Que mi producto, el producto que yo elaboro, es percibido por el cliente como diferente. Y como es percibido como diferente, como algo especial, los clientes están dispuestos a pagar más por mi producto que por otros productos de otros competidores. ¿Bien? Y por otro lado, el liderazgo en costes es la otra ventaja. Quiere decir que mi producto tiene un coste inferior. Tiene un coste inferior no solo de producción, sino todo lo que implica llegar a manos del cliente. Y además tiene que ser un producto comparable. Pues bien, estas son las 2 ventajas que Michael Porter define. La diferenciación de producto y el liderazgo en costes. Estas ventajas se pueden aplicar a varios segmentos o a un solo segmento. Por ejemplo, si yo aplico la ventaja del liderazgo o intento aplicar la ventaja del liderazgo en costes a varios segmentos, puedo hacer algo como lo que hace, pongamos un ejemplo, Mercadona, ¿vale? O más que Mercadona incluso, vamos a ir a Aldi o a Lidl o hasta a Día, si queréis. Bien, intentan un coste relativamente bajo en una gama amplia de productos. Por ejemplo, o por el otro lado, en diferenciación de producto de varios segmentos, yo podría plantear lo que siempre ha hecho el Corte Inglés, o más allá incluso Sánchez Romero. ¿De acuerdo? Bien, si yo lo aplico a un solo producto, puedo hablar de la estrategia de enfoque. Es intentar ser líder en costes o diferenciador en un solo producto o en un rango muy pequeño de productos. ¿Qué decir? Pues los famosos calcetines estos de Jimmy Lyon, ¿vale? Estos tratan de ser diferentes y son más caros de lo normal dentro de un único producto que es calcetines. No hablamos de ropa, no hablamos ni siquiera de ropa y productos de gran consumo, etc. Y puedo intentar ser líder en costes también en un ámbito más específico. Por ejemplo, Medistock, que también se dedica a calcetines, medias y demás. Bien, tenemos por tanto 3 estrategias: diferenciación de productos, liderazgo en costes y enfoque. Antonio, nos hablaste de 4. Es que Michael Porter define una cuarta posibilidad, que es quedar atrapado en la mitad, que es que yo intento conseguir diferenciación de productos y liderazgo en costes al mismo tiempo. Y claro, fallo, no tengo ni el uno ni el otro. Ni soy percibido como alguien especialmente bueno ni alguien especialmente barato. No soy ni lo uno ni lo otro. Bien, según Michael Porter, esta es una posición compleja que me va a causar dificultades notorias. Bueno, vamos a empezar analizando el liderazgo en costes. Bien, ¿qué es el liderazgo en costes? Como hemos dicho, es ser capaz de poner mi producto en manos del cliente final a un coste inferior al de los competidores. Mirad, esto se traduce en 2 posibilidades, la que tenéis en el lado izquierdo y la que tenéis en el lado derecho. En el lado izquierdo yo tengo un coste inferior a la competencia. El líder en costes tiene un coste inferior. Aplica el mismo margen, ¿vale? Y por tanto su precio total es más bajo. Claro, con esto yo voy a vender más. Soy más barato que mi competencia y gano el mismo margen unitario por producto, ¿vale? Tengo el mismo margen y más rotación. Luego tengo más rentabilidad de los activos, más rentabilidad económica. En el lado derecho tengo otra opción, que es, bueno, yo tengo unos costes inferiores, pero pongo el mismo precio, luego mi margen es superior. Vendo las mismas, tengo la misma rotación, pero aumento mi margen unitario. Luego, nuevamente, mi rentabilidad económica es mayor. Claro, cuando os planteéis por qué alguna empresa haría lo del lado derecho, ¿vale? ¿Por qué tendría el mismo precio? Bueno, pues hay sectores y hay productos para los cuales el precio es regulado. Por ejemplo, ciertos medicamentos, por ejemplo, el taxi. Si el precio es regulado, tú no puedes establecer un precio mayor o menor. Lo que puedes es reducir tus costes para tener más margen. En este tipo de productos, además, suele ocurrir que el liderazgo en costes tiene todo el sentido del mundo, porque suelen ser productos indiferenciados. Por ejemplo, los medicamentos genéricos, la penicilina genérica. Si yo tengo que vender la misma penicilina que mi competidor, yo soy Abbott, Gelos, yo qué sé, Pfizer, el que queráis, cualquier laboratorio,
que fabrique penicilina genérica. Bueno, pues yo compito, Normón, por ejemplo, que también, bien, yo compito con los demás. Y yo tengo que vender la caja de, yo qué sé qué decir, de 20 píldoras, o de 21 que suele ser, la tengo que vender a 5 euros. Bueno, pues el precio está regulado. Lo que tendré que intentar es reducir al máximo mis costes, ¿vale? Para conseguir la mayor rentabilidad posible. Esto tiene lógica. Bueno, pues dos opciones entonces, pero siempre con un coste menor. Bueno, ¿cómo hago para reducir mis costes más que mis competidores? Hay diversas fuentes de ventaja competitiva en costes. Estas fuentes, en primer lugar, tenemos el efecto aprendizaje o efecto experiencia. El efecto aprendizaje o efecto experiencia es una reducción del coste unitario derivada de la acumulación de producción histórica. Esto es, cuanto más he producido yo en el pasado, a lo largo de toda mi historia, he ido aprendiendo y por tanto reduzco mis costes de producción. Bien, esto se observó por primera vez en la industria aeronáutica americana en los años 20 del siglo XX, pero luego se hizo muy patente en la industria de la automoción. Cuanto más haces una cosa, sea una tarea manual o intelectual, más aprendes a hacerla, menos tiempo te lleva y por tanto el coste unitario es más bajo. Las economías de escala las conocéis por economía. Es una reducción del coste unitario basada en el volumen. No es lo mismo que lo anterior. Lo anterior es producción acumulada históricamente. Aquí hablamos de producir hoy mayores cantidades. Como produzco mayores cantidades, por diversas razones, por negociación con los proveedores, por mejor utilización de los recursos, de la maquinaria, etc., me sale más barato cada unidad de producto. En tercer lugar, el rediseño, ya sea de productos o de procesos. Yo en un producto elimino lo superfluo, aquello que no crea valor al cliente, y estoy reduciendo costes. Y en los procesos, pues lo mismo, utilizo un proceso más sistémico, menos manual, ¿vale? Y por tanto soy capaz de producir más unidades en el mismo tiempo. Por ejemplo, una cadena de montaje. Luego puedo establecer controles de costes. Claro, no hay nada que reduzca más los costes que eliminar costes que no vienen al caso. Imaginad, ahora con la pandemia. Oye, mira, ya no vas a volar a Japón para hacer una reunión. No, vas a hacerla por videoconferencia. Pues la cantidad de reuniones que eran costes y que no proporcionaban beneficios a las empresas que se han eliminado gracias a esto. Bien, un ajuste de la capacidad productiva. Hay empresas que cuando tienen menos necesidades pueden ajustar su capacidad productiva y tienen menos costes, ya sea de infraestructuras o de contratos o de tal. Claro, hay muchas empresas que dan sus vacaciones a sus empleados en agosto. ¿Por qué? Pues porque en agosto es cuando no tienen clientes. Si yo no tengo clientes, imaginad una guardería. ¿Vale? Oye, pues tu vacación es en agosto. ¿Por qué? Pues porque es cuando la mayoría de la gente no va a llevar al niño a la guardería. Con lo cual, lógicamente, tus vacaciones en agosto. Si tú puedes ajustar la capacidad productiva, reduces costes. Si no puedes ajustar la capacidad productiva, pues tienes más costes. Luego, menor coste de los factores de producción, ya sea porque tengo un acceso privilegiado a materias primas, pues por ejemplo porque la fuente de materias primas sea mía y que ya tiene sus propios bosques. Bien, porque tenga una localización favorable que me permita producir a un coste inferior, porque tenga poder de negociación frente a mis proveedores, si yo compro grandes cantidades. Esto, ¿os acordáis de que os lo dije respecto al transporte de mercancías por carretera? Lo de Fenadismer, lo de los camioneros. Pues efectivamente sacan el combustible más barato porque negocian conjuntamente. Bien, o porque colaboro con los proveedores. Esto lo hace frecuentemente Mercadona. Mercadona tiene esos acuerdos con los proveedores que son estables y que le permiten reducir los costes. El proveedor se garantiza unas ventas, pero Mercadona sabe que va a tener un suministro barato. Y finalmente, mediante la eliminación de la ineficiencia organizativa, que también se la llama X-ineficiencia, la ineficiencia organizativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente organizando mis recursos y capacidades, sobre todo los recursos humanos, de la forma óptima. Un ejemplo de varias de estas es el Ford T. El Ford T fue el primer vehículo producido en una cadena de montaje y de él decía Henry Ford: nuestros clientes pueden tener un coche del color que quieran siempre que sea negro, porque el coche era exactamente igual al que se ve en la foto. Bien, ¿esto qué tiene? Pues mirad, rediseño de un producto que se vuelve básico, del que se eliminan todas las filigranas
y que por tanto reduce sus costes. Y además esto permite un proceso de producción más simple, un proceso de producción a través de la cadena de montaje. Esto permite la producción masiva reduciendo aún más los costes. Esto hace que aumente el volumen de producción. Produzco más unidades. Como produzco más unidades, fabrico más coches, el coste unitario de cada coche se reduce. Además, acumulo experiencia muy rápidamente. El primer coche que se produjo, el primer Forte que se produjo, se tardó más de un día en producir, día y medio aproximadamente. El último, que fue, me parece que en 1930, en esa cadena de montaje de Dearborn, Michigan, el último creo que se tardó hora y media aproximadamente. Bien, además, como compro grandes cantidades de todo, negocio con los proveedores, además, fijaos, varias de las fuentes de costes se aplican al mismo tiempo. Por tanto, Forte supuso una revolución en el mundo de la automoción. Fue el que realmente popularizó el automóvil porque podía ser mucho más barato y, por tanto, accesible a la mayor parte de la población. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de aplicación del liderazgo en costes? Bueno, pues productos indiferenciados. Por tanto, si el producto es indiferenciado, la clave es el precio. Tú solo puedes competir en el precio, porque no puedes vender tu producto como diferente. En el extremo hablaremos de commodities. Estos commodities son bienes en los cuales una unidad es exactamente igual a cualquier otra unidad. Por ejemplo, un barril de petróleo. Un barril de petróleo es exactamente igual a cualquier otro barril de petróleo. Claro, en este producto lo único que es fundamental a la hora de venderlo es el precio. Quien dice un barril de petróleo dice una tonelada de trigo, quien dice... Bien. Estos productos tienen una alta elasticidad a precio, por tanto el cliente responde mucho a las subidas y bajadas de precio, el precio es un factor clave del éxito, hay muy pocas opciones para diferenciar, son productos estandarizados, el cliente tiene un fuerte poder de negociación y hay varias fuentes de coste que puedo intentar aplicar. A la hora de poner esto en marcha necesito una estructura organizativa relativamente simple, funcional, con pocas filigranas. Si tiene muchos niveles, esto aumenta los costes. Tiene que tener mecanismos de coordinación simples y no tener mucho staff porque no necesitas muchos consejos. Un control directivo exhaustivo de los costes y unos incentivos a los trabajadores orientados a reducir costes, de manera que cuando se reduzca el coste el trabajador es incentivado. ¿Qué barreras a la imitación juegan en la estrategia de liderazgo en costes? Bueno, pues que las fuentes de costes que me dan ventaja sean escasas, ¿vale? O que sean difíciles de acceder. Si yo resulta que tengo ventaja de liderazgo en costes porque estoy utilizando un mineral de hierro de una mina que me permite una extracción muy favorable, si yo soy el propietario de la mina, pues ya está, ya tengo una fuente de coste escasa, que mis competidores no van a tener. ¿De acuerdo? Y también puede ser que las fuentes de coste sean complejas o haya una combinación de varias. Lo que hemos dicho del Forte. Claro, ¿cómo copio lo del Forte? Pues hay demasiadas variables a copiar. Bien. ¿Cuáles son los riesgos de la ventaja en costes? En primer lugar, mirad, solo hay un líder en costes. Y es una carrera que no acaba nunca, porque cuando yo soy líder en costes, los demás, mis competidores, intentan quitarme esa posición de liderazgo en costes. Con lo cual yo tendré que seguir pensando cómo reducir mis costes. Tendré una necesidad de atención continua a cada uno de los costes, intentando recortarlo. El efecto experiencia. El efecto experiencia me produce rigideces y además puede eliminarse de un solo golpe. ¿Qué quiero decir? Pues mirad, el Forte, como hemos dicho, siempre era exactamente igual, siempre era negro, etc. Con el tiempo, los consumidores, una vez satisfecha su necesidad pirámide de Maslow de socialización, o sea, de tener un coche, después viene una necesidad de orden superior, que es de ser diferente, o sea, de tener un coche que me guste y que sea distinto que el de mis vecinos, etc. Por tanto, se impusieron los coches de color, que empezaron a tener colores, y la cadena de montaje de Ford ya no sirvió. Bien. Además, los competidores, claro, si ven que una fuente de costes me funciona, me pueden intentar imitar. Si hay una inflación en los costes, resulta que mi producto, que a lo mejor era barato o de precio contenido, de repente pasa a ser caro. Esto me diréis, pero sigo siendo el líder en costes, ya, pero ser el líder en costes en un producto que ya es caro no me proporciona la misma posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque los clientes ya pueden valorar otras cosas sabiendo que el producto ya no es barato. Además, yo puedo reducir el coste con un excesivo deterioro de la calidad. Reducir el coste a toda costa, por decir. Pues esto es un problema. Porque si mi producto es percibido como muy malo,
ya no es el mismo producto, ya no compite con los otros. Puede haber cambios en la percepción de los demandantes y que el coste deje de ser un factor especialmente valorado en este producto. Y finalmente, los enfocadores, los segmentadores, ¿vale? Los que se enfocan en el liderazgo en coste en un segmento concreto pueden reducir el coste más que yo en genérico. Medistock para calcetines y medias puede ser más barato incluso que Kiabi para ropa en genérico. Bien, esta es la estrategia de liderazgo en costes. Y bueno, quedan más estrategias, queda otra estrategia que definir en el modelo de Michael Porter.